soy la alumna Yamila Itzel Hernández, soy del grupo 1001 y voy a explicar un poco de todos los temas acerca de la materia de mecanismos inmunológicos. Pues empezaré con la historia de la inmunología. Bueno, para empezar, la inmunología es la rama de la biomedicina que estudia el sistema inmunológico y su papel es la defensa del organismo contra patógenos y su desarrollo histórico ha estado marcado por descubrimientos clave que han transformado la medicina, desde la observación de la inmunidad adquirida tras infecciones en la antigüedad, pasando por los experimentos de Edward Jenner con la viruela en el siglo XVIII hasta el trabajo de Louis Pasteur en la creación de vacunas. La inmunología ha evolucionado enormemente. En el siglo XX se dice que se inició con el descubrimiento de los anticuerpos, los linfocitos y la inmunidad celular. La comprensión del sistema inmunológico se hizo más profunda, permitiendo avances en tratamientos como la inmunoterapia y los trasplantes. Hoy en día la inmunología sigue siendo fundamental, pues esta nos ayuda con la lucha con enfermedades infecciosas, autoinmunes y como por ejemplo el cáncer. Ahora, hablaré del sistema inmunológico. El sistema inmune se compone por el sistema inmune y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune se divide en dos, que es el sistema natural y el adaptativo. En el sistema natural, la respuesta es rápida y generalizada. Incluye barreras físicas como la piel. Sus células son fagocitas, que son los neutrófilos macrófagos. Tiene proteínas que son de complemento y mediadores inflamatorios. Después está el sistema adaptativo, que es la respuesta específica y con memoria, mediadora por linfocitos B, que son anticuerpos, y T por respiración celular. A la vez el sistema adaptativo se divide en dos más, que es el humoral y el celular. El humoral es la inmunidad medida por anticuerpos, que son los linfocitos B y plasmocitos. En el celular, pues las células que hacen actividad específica para el control inmunológico, que son los linfocitos T, macrófagos y células asesinas naturales, que se conocen como células NK. El sistema inmunológico tiene las células que son propuestas de medidas por linfocitos T, macrófagos y células NK, las activas y se desarrollan tras la exposición a un antígeno, la pasiva, transferencia de inmunidad, y aquí por ejemplo hay dos importantes, que es la natural y la artificial. La natural es pues aquella que es adquirida sin intervención médica, como por ejemplo infección, anticuerpos maternos. Por ejemplo, es cuando una mamá le da leche al bebé, pues le está dando como que inmunidad, pero es natural. En cambio la artificial es se adquiere mediante vacunas. Es como por ejemplo cuando nosotros estábamos en pandemia con el COVID-19, pues tuvimos inmunidad artificial, ya que pues a la población se le aplicaron distintas vacunas, que pues las vacunas son parte de la inmunidad artificial. Entonces esos son como que los dos tipos. También hablaré un poco de aquí del glosario. Pues está alergeno, que son sustancias que provocan una reacción alérgica; a un antígeno, que es una molécula que desencadena una respuesta inmune; un apteno, molécula pequeña, que solo es antígeno cuando se une a una proteína portadora; epitopo es parte específica del antígeno. Por otro lado, el peroxidoso es una enzima que combate microorganismos generando especies reactivas de oxígeno. La lactoferrina es esa proteína antimicrobiana que secuestra el hierro. Lisozima, enzima que degrada la pared bacteriana; y el metacromosoma celular, que es el cambio de color en célula con tinciones especiales, como con los matocitos. Bien, ¿qué es la inmunidad activa y pasiva? La inmunidad puede ser activa o pasiva dependiendo de cómo el cuerpo adquiera la protección contra un patógeno. La inmunidad activa ocurre cuando nuestro propio sistema inmunológico responde a una infección o a una vacuna, generando linfocitos de memoria que nos protegen a largo plazo. Es la forma más verdadera de inmunidad porque el cuerpo aprende a defenderse. En cambio, la inmunidad pasiva se da
cuando recibimos anticuerpos ya formados, como los que pasan de la madre al bebé a través de la placenta o la leche materna. Cuando se administran sueros con anticuerpos en casos de emergencia, como antes una mordedura de serpiente, por así decirlo, está pues una protección inmediata pero temporal, porque el cuerpo no desarrolla pues memoria inmunológica. Los órganos linfoides son aquellos que se dividen en dos, que son primarios y secundarios. Los primarios son sitios donde se generan y maduran los linfocitos. Se divide en dos, que es la médula ósea y el timo. En la médula ósea se encuentra en el interior de los huesos, es el sitio de producción de todas las células sanguíneas, incluyendo los linfocitos, y en el timo está ubicado en la parte superior del tórax, dentro del esternón. Es el lugar donde pues maduran los linfocitos T, que luego migran a los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios son sitios donde los linfocitos ya maduros entran en contacto con los antígenos y se activan. En los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras en forma de frijol, filtran la linfa y aceptan patógenos. En el vaso está ubicado en la parte izquierda del abdomen, cerca del estómago, y contiene linfocitos y macrófagos que combaten con infecciones sanguíneas. El tejido linfoide asociado a mucosas como MAL son las que incluye las amígdalas, las placas de Peyer en el intestino delgado. La linfa, su estructura y función de los nódulos linfáticos. La estructura de los nódulos linfáticos se compone así, que es por una cápsula, que es la capa externa de tejido conectivo que protege el nódulo y le da soporte. La corteza, que es la que contiene folículos linfoides con linfocitos B y algunas células dendríticas. Tiene una zona de activación de la respuesta inmune. Eso fue la corteza. El 3 es la paracorteza, que es pues rica en linfocitos T. Es el principal sitio de interacción entre linfocitos y células presentadoras de antígenos. Y por último, el 4, que es la médula. Contiene macrófagos, células plasmáticas y linfocitos. Es la parte donde los anticuerpos son liberados a la linfa. Y el 5 son los espacios por donde circula la linfa dentro del nódulo, facilitando la filtración. Algunas de sus funciones son las siguientes. Es la filtración de la linfa, activación de la respuesta inmunitaria, producción de linfocitos, drenaje del exceso de líquido tisular. La linfa también es un líquido transparente compuesto principalmente por agua, proteínas, glóbulos blancos, principalmente linfocitos, lípidos absorbidos del intestino, también por desechos celulares y microorganismos. Se forma a partir del plasma sanguíneo que se filtra en los tejidos y es recolectado por los capilares linfocíticos. Su función principal es transportar células inmunitarias, eliminar desechos y devolver el líquido tisular a la sangre. Eso fue como que su función de los nódulos linfáticos, su estructura y pues lo que contiene. El siguiente tema es el anillo de Waldeyer y el tejido linfoide asociado a mucosas. Es un conjunto de tejidos linfoides ubicados en la región de la faringe que actúan como primera línea de defensa contra patógenos inhalados o ingeridos. Se compone por 4 amígdalas, que es la palatina, la faríngea, la lingual y la de Peyer. Parte del sistema inmunológico distribuida en las mucosas del cuerpo se subdivide en GAL y en BAL. Las GAL son el tracto gastrointestinal, que incluye placas de Peyer, apéndice y linfocitos dispersos en la mucosa intestinal. Y por último los BAL, que es el tracto respiratorio. Estas son las que protegen contra infecciones pulmonares, como por ejemplo el asma. De esto te protegen pues el BAL. Ahora hablaré sobre las cadenas linfáticas del cuello y la cara y células del sistema inmunológico y sanguíneo.
Las cadenas linfáticas del cuello y la cara son grupos de ganglios linfáticos que se drenan la linfa de la cabeza y el cuello. Son cadenas cervicales superficiales y profundas. Se encuentran a lo largo de la vena yugular interna, cadena submandibular y submentoniana. Drenan la linfa de la boca y la mandíbula. Y la cadena paratoidea y mastoidea son las que recogen la linfa a la cara y el cuero cabelludo. Algunas de las células granulocitos, que estos los compone por 3, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes y de primera línea de defensa contra infecciones bacterianas que fagocitan patógenos y liberan sustancias antimicrobianas. Los eosinófilos son especializados en la respuesta contra parásitos y reacciones alérgicas. Son las que secretan enzimas citoaxinas. Y por último están los basófilos, que son los que liberan histamina y otros mediadores inflamatorios en reacciones alérgicas. Luego están los agranulocitos, que estos son linfocitos, células clave en la inmunidad adaptativa, con linfocitos B que producen anticuerpos y generan memoria inmunológica, linfocitos T, CD4 que coordinan la respuesta inmune y dividen en TH0, que es la célula indefensionadora, que puede convertirse en diferentes subtipos. THL es la que promueve la respuesta celular activando macrófagos. THS es la que estimula la producción de antígenos por los linfocitos B. El CD8 es la que elimina células infectadas y tumorales. Y las células natural killer, que es NK, que son células de inmunidad innata, que destruyen células infectadas y cancerosas en necesidad de activación previa. Después se encuentran las células que son los mastocitos y se dividen en células dendríticas, endoteliales y eritrocitos. Los mastocitos son muy similares a los basófilos, ya que liberan histamina y citocinas en respuestas alérgicas e inflamatorias. Luego están las células dendríticas, que son las representadoras de antígenos que activan los linfocitos T, células endoteliales que regulan la inflamación y el tráfico de células inmunitarias, y por último los eritrocitos, que son las que transportan el oxígeno y el CO2 a través de la hemoglobina, que es la encargada pues también de transportar la sangre hacia todo el cuerpo, y fue así como pues estas se subdividen. Bien, ahora hablaré de la transducción de señales, que se compone por un emisor, receptor y mensaje. El emisor es la célula que produce y libera la señal. Receptor, molécula en la célula diana que reconoce la señal. El mensaje es la molécula señalizadora como hormonas, neurotransmisores o citocinas. También está el tipo de señales, que son las endocrinas, paracrinas y autocrinas. Las endocrinas son las que viajan por la sangre y afectan células distantes. Las paracrinas actúan en células cercanas sin entrar a la sangre. Las autocrinas son la célula que emite la señal también y pues que se responde a ella. Después están los segundos mensajeros, que prácticamente son moléculas intracelulares que amplifican la señal. Calcio regula funciones celulares como contracción muscular y secreción de neurotransmisores. Adenosín monofosfato cíclico activa proteínas quinasa A y regula el metabolismo. Y el óxido nítrico es el que relaja el músculo liso, regula la presión arterial y el flujo sanguíneo. Los mensajes y segundos mensajeros, existen dos, que son mensajes hidrofílicos y mensajes hidrofóbicos. Los hidrofílicos no atraviesan la membrana celular y los hidrofóbicos pueden atravesar la membrana y actuar sobre receptores intracelulares. Continuando con el tema, el calcio como segundo mensajero es importante.
porque pues por ser segundo mensajero intracelular que participa en diversas funciones celulares como la contracción muscular, la secreción de hormonas y la activación de enzimas. El adenosín monofosfato cíclico es la que regula la expresión genética, medula la contracción cardíaca y la secreción de hormonas, y también es clave en la acción de hormonas como la adrenalina y el glucagón. El óxido nítrico pues relaja el músculo liso vascular, que es vasodilatación, regula la neurotransmisión y la respuesta inmune, y modulador en la inflamación y la apoptosis celular. Y por último están los canales iónicos, que son los que regulan el potencial de acción en neuronas y células musculares, control de equilibrio iónico del volumen celular. Y como por último, no es menos importante, es la activación de respuestas celulares en procesos fisiológicos como la contracción muscular. Y pues eso es como que todo lo que tengo que explicar por el tema. Y pues son 4 mensajeros. Las últimas 4 son los receptores acoplados a proteínas G, que son los que regulan el metabolismo, transducción de señales en el sistema nervioso, control de respuesta inmune e inflamatoria. El 6 son receptores de tirosina quinasa, que pues tienen un control del crecimiento y la digestión celular, regulación del metabolismo de la glucosa y pues promoción de la proliferación celular en la respuesta inmune. El óxido nítrico pues es la producción de no para la señalización celular, regulación del flujo sanguíneo y la presión arterial, modulación de la inflamación y de la respuesta inmune. Y el último, que es ROS, que es especies reactivas de oxígeno, pues nos ayuda con la defensa contra patógenos, regulación de la señalización celular y apoptosis, y participación en el daño oxidativo y enfermedades neurodegenerativas si hay pues esta acumulación de oxígeno. Bueno, ahora estas son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a la presencia de un antígeno. Son esenciales para la respuesta inmunitaria humoral. Su estructura de las inmunoglobulinas son que son en una forma de una Y. 2 cadenas pesadas que determinan la clase de la inmunoglobulina. 2 cadenas ligeras son su tipo de capa o lambda. 2 Fab, parte superior de la Y responsable de la unión al antígeno. Parte FC, que es la parte inferior involucrada en la activación del complemento y la unión a receptores celulares. Y la región bisagra, un Fab con FC, proporcionando flexibilidad alta. Las inmunoglobulinas también tienen una acción con la papaína, que la papaína es una enzima que dirige las inmunoglobulinas y las divide en 2 fragmentos, que es Fab, responsables de la unión al antígeno, un fragmento FC que interactúa con el sistema inmune. 3. Funciones de las inmunoglobulinas es que son neutralización, bloquean toxinas y virus, opsonización, facilitan la fagocitosis, activación del complemento, desencadenan las lisis de patógenos. Tipos de inmunoglobulinas y sus funciones. El LGG es principal en sangre y atraviesa la placenta, activa al complemento. LGA representa secreciones como moco, saliva, leche materna, protege mucosas. LGM, que tiene como primera en respuesta inmune pentamérica, activa fuertemente el complemento. LGE, involucrada en alergias y defensa contra parásitos. LGD, función poco clara, se encuentra en la membrana de linfocitos B. Y el tema que sigue es PAMS y DAMS. PAMS son patrones moleculares asociados a patógenos, que son moléculas conservadas en microorganismos patógenos que activan la inmunidad innata. Ejemplo, lipopolisacáridos en bacterias gram negativas, peptidoglicanos en bacterias gram positivas, ARN viral
de doble cadena. Las DAM son patrones moleculares asociados al daño. Son moléculas liberadas por células dañadas o en apoptosis. Ejemplos: ácido único y el ATP extracelular. El TLRS, NOD, NBM, NF-κB, TNFA, interleucinas, es que el TLR son receptores tipo TOL. Estos receptores pertenecen de la inmunidad innata, que conocen PAMs y DAMs y activan la respuesta inmune, ya que TLR4 reconoce lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, TLR3 reconoce ARN viral de doble cadena, el TLR9 reconoce ADN bacteriano y viral no metilado. El NOD significa receptores de oligonucleótidos nucleótidos y son receptores intracelulares que detectan fragmentos de pared bacteriana y activan la respuesta inmune. Además, el NOD1 es el que reconoce peptidoglicanos de bacterias gram negativas. El NOD2 reconoce muramil peptidos de bacterias intracelulares. Continuando en el mismo tema, el NF y KB son factor nuclear kappa, que es un factor de transcripción activado por TLRS y NOD-S, que induce la expresión de citocinas inflamatorias. TNFA, que es un factor de necrosis tumoral alfa, es una citocina proinflamatoria clave en la respuesta inmune que induce la inflamación y fiebre, activa neutrófilos y macrófagos, promueve a la apoptosis con células infectadas. Las interleucinas tienen como función y que son citocinas que regulan la respuesta inmune. Uno de los ejemplos es interleucina 1, induce la fiebre e inflamación. La 6 estimula la producción de anticuerpos. La 10 es inmunosupresora y reduce la inflamación. Y la IL-12 es la que actúa las células NK y los linfocitos T. También hablaré acerca de la fagocitosis, que la fagocitosis, como aquí dice, es el proceso por el cual las células del sistema inmune, o sea, los macrófagos y neutrófilos, engullen y destruyen patógenos. Tiene 5 etapas, que son la primera es la quimiotaxis, que es la atracción de la fagocitosis en el sitio de infección. 2. Reconocimiento y adhesión a través de receptores como las TLR. La endocitosis es la internalización del patógeno en una vesícula. La 4, que es vagolisoma, tiene la función de vagosoma con lisosomas para degradar al patógeno. Y la 5 es la destrucción y exocitosis, que es la eliminación de residuos. La fagocitosis fallida y evasión de patógenos es que algunos patógenos han desarrollado estrategias para evadir la fagocitosis. Por ejemplo, un ejemplo es el Mycobacterium tuberculosis, que es la que inhibe la fusión del fagosoma en el lisosoma. El otro también podría ser Listerina monocytogenes, que es la que escapa al citoplasma antes de ser destruida. Seguimos que es con el complejo principal de la histocompatibilidad, MHC. El MHC es un conjunto de genes que modifican proteínas responsables de la presentación de antígenos al sistema inmunológico. Sus características son que el cromosoma se encuentra en el cromosoma 8 en humanos. Poligenismo es que existen varios genes con funciones similares. El poliformismo es que hay una gran variedad genético entre individuos. Codominancia se expresan ambos alelos herederos de los padres. La estructura del MHC1 y el MHC2 es que en el 1 está expresado en todas las células nucleadas presentes antígenos endógenos o linfocitos CD8 o más.
El 2 es que está expresado en células presentadoras de antígeno, presenta antígenos exógenos o linfocitos CD4 que se llaman el helper. La presentación de antígenos es que el MHC1 es endógeno. El proceso de proteínas virales o tumorales dentro de la célula presenta los péptidos o linfocitos CD8. El 2 es exógeno y proceso proteínas de patógenos extracelulares, y también por último es que presenta los péptidos a linfocitos CD4+. Esas fueron algunas de sus presentaciones de antígenos y también pues de sus principales funciones del MHS. Seguimos con el tema de inmunología de las mucosas. Las mucosas son la primera línea de defensa contra patógenos en el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, ya que se caracteriza por células de la inmunología de las mucosas, que son células epiteliales conocidas como enteriocitos, forman una barrera física y secretan moléculas antimicrobianas. Células M especializadas en la capacitación de antígenos y transporte a los nódulos linfáticos o placas de Peyer. Las células dendríticas son presentadoras de antígeno, activan linfocitos en placa de Peyer. Luego los linfocitos intraepiteliales, pues son los que tienen linfocitos T en el epitelio que responden rápidamente a infecciones. Las células caliciformes secretan moco para atrapar patógenos. Las células de Paneth son las que secretan defensivas y lisocimas en el intestino. Sus capas de protección de las mucosas es capa epitelial, barrera física con uniones estrechas entre células. El moco cubre el epitelio y atrapa microorganismos. Después es la microbiota, que regula la respuesta inmune y compite con patógenos. La 4 son capa inmunitaria, que pues es los linfocitos y células presentadoras de antígeno. Y por último está la microbiota y su rol inmunológico, que es que compite con patógenos por nutrientes, modula la respuesta inmunitaria, y por último es que produce ácidos grasos de cadena corta, que estos ayudan a regular pues la inflamación. Y eso fue inmunología de las mucosas. Uno de los siguientes temas es el sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas plasmáticas que destruyen patógenos mediante 3 vías. Las vías de activación del complemento, que se subdivide en 3: vía clásica, activada por complejos antígeno-anticuerpo, LGG o LGM. Vía de lectinas, esta es activada por reconocimiento de azúcares en patógenos mediante la lectina ligadora de manosa. Y por último está la vía alterna, ya que esta se activa espontáneamente en presencia pues de patógenos. Luego las etapas del complemento es que la fase enzimática se parece mucho a C3 y C5 convertasas. La fase lítica es la formación del complejo de ataque a la membrana MAC que perfora células diana. Sus funciones son 3, que es la opsonización, marcaje de patógenos para facilitar su fagocitosis. 2, la anafilotoxinas, que C3A y C5A promueven inflamación y resultan leucocitos. Después está la bacteriolisis, que es la formación del MAC para listar bacterianas. También seguimos con la tolerancia inmunitaria, que la tolerancia central se conoce como en órganos linfoides primarios. Esto tiene una selección positiva, que es en el timo los linfocitos T que reconocen el MHC sobreviven. Tienen una selección negativa, que se eliminan linfocitos T autorreactivos. Su tolerancia periférica en tejidos periféricos es la anergia, que son linfocitos que no reciben la segunda señal de activación y quedan inactivos. La supresión de linfocitos T reguladores TREC inhiben respuestas inmunes. Y 3 es la edición del receptor. Linfocitos B pueden modificar sus receptores para evitar la autoreactividad. Clonas prohibidas es que son linfocitos
reactivos que escaparon de los mecanismos de tolerancia central y pueden causar enfermedades autoinmunes. El penúltimo tema son los receptores de linfocitos y transducción de señales. El TCR es receptor de linfocitos T, formado por cadenas alfa y beta con regiones variables que reconocen antígenos presentados por el MHC, asociada a moléculas correceptoras CD4 o CD8. Activa cascadas de señalización tras unirse al antígeno. BCR es receptor de linfocitos B. Es una inmunoglobulina unida a la membrana. Se asocia con proteínas correceptoras para la activación del linfocito B. SMAC, que significa sinapsis inmunológica, zona de interacción entre el líquido T y célula presentadora de antígeno, facilita la activación del linfocito. Después nos vamos con inflamación, que es pues inflamación se conoce como una respuesta inmune ante infecciones o daño tisular. En sus signos cardinales de la inflamación es el rubor, vasodilatación, calor, aumento del flujo sanguíneo, tumor, edema, dolor, liberación de mediadores inflamatorios, pérdida de función e inflamatorios severas, cambios de hemodinámicos y celulares, que es exudado, salida de líquido rico en proteínas, trasudado, salida de líquido pobre en proteínas, edema, acumulación de líquido en tejidos y la pus, que pues vendría siendo la acumulación de neutrófilos muertos y detritos celulares. Y por último está el tema de inflamación, que es el metabolismo del ácido araquidónico. Este se convierte en prostaglandinas COX y leucotrienos LOX. Los COX-1 producen, pues ayudan a la reproducción basal de prostaglandinas, protección gástrica. El COX-2 inducida en inflamación. El COX-3 relacionada con fiebre y dolor. Y el LOX es el que produce leucotrienos, que inducen vasoconstricción e inflamación. La inflamación aguda y crónica es que la aguda se caracteriza porque predominan neutrófilos, tienen resolución rápida, y la crónica predominan macrófagos y linfocitos, causando daño articular. El inflamasoma es el complejo multiproteico que activa la inflamación liberando 1L y beta. Los fármacos antiinflamatorios pues son los AINES, que vendrían siendo, por ejemplo, el ibuprofeno o aspirina, ya que inhiben COX-1 y COX-2, reduciendo inflamación y dolor. Como 3 sería el paracetamol, ya que inhibe COX-3 con efecto analgésico y antipirético. Después, por último, está la derivación del ácido araquidónico al LOX, ya que pues favorece la síntesis de leucotrienos, lo que puede inducir broncoespasmos en asmáticos. Y pues eso fue todo. Y pues reafirmando, aquí están las fuentes bibliográficas, que son 4. Y pues eso fue todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado, doctor. Muchas gracias. Y rectificando, es que soy alumna del 1001. Mi nombre es Hernández Yamile.